es la bandera de la patria celestial. Esta es la radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, transmitiendo desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con su programa Datos Bíblicos. Sintonícenos todos los sábados de 7 a 8 de la mañana y conozca los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso, que es la Palabra de Dios. Estamos con la serie Figuras literarias de la Biblia. Hoy con un nuevo tema, el Amedeón. Esta figura literaria consiste en la repetición de la misma frase al final de sucesivas porciones bíblicas. En poesía se denomina estribillo al verso o conjunto de versos que se repiten total o parcialmente de forma regular a lo largo de un poema. Tenemos un ejemplo en el Salmo 118, versículo 1 al 4. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. En este salmo, el estribillo o Amedeón se repite 4 veces con la frase que para siempre es tu misericordia. En el Salmo 136, el verso del 1 al 26, la frase porque para siempre es su misericordia se repite 26 veces. Con este estribillo, a Dios se le debe alabar por sus obras de la creación y por su providencia, por la liberación y cuidado de su pueblo, por los juicios contra los enemigos de su pueblo y por sus bondades para con todos. El estribillo de cada versículo era usado como amén por el pueblo durante el culto. El salmo resalta los títulos divinos que denotan supremacía. Resalta también la liberación repentina efectuada por la derrota de Babilonia. La lista de favores especiales hechas a su pueblo se le agrega el relato de las bondades de Dios en todas sus criaturas. Entonces se repite una frase y a esa oración se le agrega porque para siempre es tu misericordia. Con este estribillo, pues, el salmista trata de ensalzar la obra de Dios, especialmente en el pueblo de Israel. Es un reconocimiento que se le hace a Dios por su grandeza, por sus obras, por eso se repite muchas veces. Eso es para resaltar que Dios es digno de todo el reconocimiento. Eso es lo que están haciendo estos hermanos, resaltando la grandeza, el poder de Dios por su misericordia. Nosotros generalmente cantamos esos estribillos. El hermano lee el salmo y la iglesia en forma cantada repite el estribillo. Vamos a hacer el ejercicio aquí, hermano Alberto. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia para siempre es. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre su misericordia para siempre es. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre su misericordia para siempre es. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre su misericordia para siempre es. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre su misericordia para siempre es. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre su misericordia para siempre es. Ese es el Amedeón. Exalta la grandeza de Dios, al que hizo las grandes lumbreras, al sol para enseñarse en el día, a la luna para enseñarse en la noche. Y recordamos que dice la Escritura que su misericordia es cada día nueva. Estamos en las figuras literarias de la Biblia. El Amedeón. Ejemplo
Vamos a leerlo en Isaías 9, 11 y 12. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente los sirios y los filisteos del poniente. Y la boca llena devorará a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Isaías 9:17. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla de propósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. El versículo Isaías 9:21. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y en Isaías 10:4, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo eso ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces el Amebeón está en la frase, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esto de que su mano está extendida quiere decir que a pesar del pecado del pueblo, Dios estaba dispuesto a perdonarlo si se arrepentían de sus maldades. Está haciendo una aprobación, diciendo esto se va a hacer por esta causa. Y lo vuelve a repetir 4 veces. Por eso se ha tomado esta figura literaria para hacer una claridad en cuanto que es el Amebeón. A pesar del pueblo ser idólatra, porque ese fue el principal problema de Israel, era la idolatría. Ellos se inclinaban por los dioses de los cananeos, del amorreo, incluso algunos israelitas sacrificaban sus hijos a Moloc. Entonces Dios se enojó con ellos por eso. Pero a pesar de todo eso, mi mano está extendida, o sea, para socorrerlo. Pero se tenían que apartar del pecado. Si no se apartaban del pecado, seguía el castigo, ¿no? Hermano Waldo, y hay una prueba que fue cuando Moisés se fue a orar, a ayunar allá 40 días con el Señor. Cuando vino ya Israel se había pervertido. Habían hecho lo que hacían las naciones vecinas. Hicieron un ídolo. ¿Cómo sería la ira de Moisés que rompió las tablas donde venían los mandamientos de Manuel? Este camino que el hombre ha tomado es tan adverso a la voluntad de Dios. Dios está irado, por eso en el mundo pasan tantas cosas. Si lo traemos al plano presente, ¿usted sabe cuántas cosas se suscitan en el mundo de hoy? ¿Por qué? Porque el hombre es pervertido. La humanidad se ha pervertido, ha hecho lo que a Dios no le agrada. Hermano Waldo, y lo triste de esto es que mucha gente defienden a capa y espada, hermano, su posición, que es contra Dios. Están peleando contra Dios, no contra nosotros, porque nosotros meramente somos unos expositores de lo que Dios dijo. Somos unos voceros. Estamos aclarando, estamos recordando. Pero lo que Dios dijo es palabra de Dios y está escrito, mi hermano, y no se podrá mover nada de lo que está escrito, porque Dios trae al recuerdo toda la maldad del hombre. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia resplandece como un faro de luz, vislumbra vida, esperanza y salvación. Para este tiempo es la fuente del saber. Estamos en las figuras literarias de la Biblia, hoy con el tema El Amebeón. Es hora de darle like a este contenido, toca la campanita para que cuando se suba estos programas a YouTube, sea usted el primero en recibir la notificación. Es completamente gratis. Hermano y amigo, compartan con todos los hermanos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Estamos con otro ejemplo del Amebeón en Amós 4, versículo de 6 al 11. Os dice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga,
y la langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces vemos aquí, el Amebeón está en la frase, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. 5 veces se repite este estribillo. Dios detalla los varios castigos dados por el propósito de corregir y salvar al pueblo de Israel. Lo hizo estar con los dientes limpios en estas vuestras ciudades, refiriéndose al hambre que trajo la sequía. La falta de lluvia trae hambre y desnutrición y por consiguiente enfermedades y muerte. La lluvia cayó sobre los países vecinos, pero no sobre Israel, lo cual probó que la sequía no era accidental, sino el juicio de Dios por su desobediencia. Los israelitas fueron obligados a dejar sus ciudades y hogares para buscar agua en otras naciones vecinas. A veces Dios nos habla, pero a veces nosotros seguimos con la terquedad y no le hacemos caso. El pueblo de Israel lo demuestra nuevamente aquí, como dice, su dura cerviz, siempre llevando la contraria a Dios. Y Dios, queriendo meterlo por el redil, por el camino correcto, pero ellos siempre, como dice, como el mulo, buscaban la forma de salirse de ese camino que Dios le estaba mostrando. ¿Cuántas veces hace remembranza el Señor de estos castigos y se lo está mostrando a su pueblo? Mira, te pasó esto y no te has vuelto. Te volvió a pasar esto, a tal ciudad le pasó esto y no se volvió. Hermanos míos, y esto está escrito es para que nosotros seamos corregidos por la palabra de Dios y no caigamos como cayó su pueblo anteriormente. Pasaron necesidades, hubo mortandad y todo esto, y Dios se lo recordaba, y ellos no hacían caso. Y pone por ejemplo a Sodoma y a todas estas ciudades que le pasó todo esto. Eso también para que a nosotros no nos pase. Para que nosotros en este tiempo, no vaya a creer que la palabra de Dios solamente fue para aquel tiempo, es para nosotros hoy también. O Dios la trae a colación para que nosotros no caigamos en la misma desventura de aquellos que tal les sucedió, pero que nunca hicieron caso a Dios. Está en juego la vida eterna. Si el hombre no hace caso, pues se pierde, o sea, se va para el lago de fuego y azufre, que es para el diablo y sus ángeles, no es para nosotros. Pero sin embargo, las personas con la terquedad no le hacen caso a Dios, siguen en sus fechorías, haciendo cosas que a Dios no le agradan, que esto vale para el presente. Quiero recalcar algo, hermano Waldo. Este es el final ya, en este término de que ya es el último tiempo, y de aquí, cuando ya esta generación humana se termine, no habrá otra. Porque estará en el infierno el hombre desobediente y estará en la gloria el obediente. Ya todo esto culminará. Es el escudo, también es la bandera de la patria celestial. Estamos con las figuras literarias, el Amebeón. Pasamos al Nuevo Testamento, hermano Alberto, con un ejemplo. Está en Mateo 6, verso 2, 5 y 16. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman en orar al pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ayunes, no seáis austeros con los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Amebeón está en la frase, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Se repite 3 veces, hermano Alberto. Jesús enfatiza que
No hagamos las buenas obras para ser vistos por los demás. En realidad, practicar la justicia implica el no hacer ostentación de ella. Cuando lo hacemos con esas intenciones, Dios no reconoce tal acción. Dios acepta lo que hacemos cuando le tenemos en cuenta a Él. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. O sea, no se lo cuentes a nadie. No hacer un despliegue de nuestra propia justicia para gloriarnos a nosotros mismos. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace a la derecha. No hay que exhibir en público los favores que hacemos a nuestro prójimo. El reconocimiento o gloria de los hombres es su pago. No hagas alarde de lo que hiciste, o sea, para que te alaben, para que te digan que tú sí eres la persona buena, porque eso es lo que busca el hombre, que lo alaben, que lo exalten diciendo, ese hombre sí es bueno. No, bueno es Dios, que es el que nos da las cosas para que nosotros también podamos hacer partícipe de lo que Dios nos da a otro, al que los necesita. Y cuando lo haga, no te des la propaganda, deja que Dios te lo recompensará en público. Estamos con la figura literaria el Amebeón. Tenemos otro ejemplo en Lucas 13 del 1 al 5. En este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron de tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Amebeón se repite 2 veces. No, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Judas, el Galileo, fue un falso Mesías que apareció unos 20 años antes del ministerio de Jesús. Cuando esto ocurrió, Jesús debía tener 13 años y es probable que el Señor recordara este suceso. Judas el Galileo enseñó que los judíos no deberían pagar tributo a los romanos y atrajo tras sí una multitud de seguidores quienes a la muerte de él fueron dispersos, narrado por Gamaliel en Hechos 5 del 34 al 37. Si usted lee allí encontrará esa historia. Pilato hizo que el grupo de Judas el Galileo fuese acechado y muerto mientras estaban ofreciendo sus sacrificios en una de sus fiestas. Se cree que fueron quemados en el altar donde ofrecían el sacrificio. De ahí la frase, mezclar su sangre con sus sacrificios. Cuando la noticia de este incidente fueron traídos a Jesucristo para provocar una opinión sobre el asunto, Jesús les dice, eso no fue una venganza divina, como ustedes suponen, sino que todo pecador obstinado morirá igualmente. Y si ustedes mismos no se arrepienten, morirán igualmente. Tengo un dato aquí agregado. La torre de Siloé fue una fortificación cercana al estanque del mismo nombre. El relato alude a alguien o a algún accidente que ocurrió durante su construcción o reparación. Jesús hace alusión que en ese accidente murieron 18 personas, sobre las cuales cayó la torre. De esta tragedia, algunos maestros concluyeron que las víctimas habían sido objeto de un juicio divino por su vida pecaminosa. Jesús rechazó esta conclusión y les dice, si ustedes no se arrepienten de sus maldades, les pasará igual. Y a veces la gente piensa que algo malo que a usted le pasa es porque Dios te está castigando por algo malo que tú hiciste. Y eso no es así. A veces Dios nos está probando, a veces Dios permite ciertas cosas para fortalecer nuestra fe. A veces Dios permite ciertos eventos para mostrar su misericordia y también para que nos humillemos, porque a veces nosotros cuando estamos en bien, cuando estamos en salud, cuando tenemos alimento, no nos acordamos de Dios. Pero entonces Dios permite ciertos eventos, ¿para qué? Para que usted busque de Dios. Estamos con la figura literaria el Amebeón. Juan
6:39 al 40 y el 54. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el día postrero. El ameón está en la frase, yo lo resucitaré en el día postrero. Se repite 3 veces. Aquí está aludiendo a la primera resurrección, porque hay 2 resurrecciones. La primera es para los cristianos, para los que creyeron, y la segunda es para juicio. Esas son unas afirmaciones que hace el Señor con respecto a la resurrección. O sea, diciendo, esto es real, esto no es un juego, esto es una verdad. Así que, hermano, todo esto que se trata aquí es con el fin de que nosotros vayámonos perfeccionando en el camino de Dios para el encuentro con Jesucristo. Es el escudo, también es la bandera de la patria celestial. Hermano, suscríbete a nuestro canal La Verdad del Evangelio y reenvía este contenido a otros hermanos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada.